Buenas noches, mi nombre es Michelle Pereguerín, estudiante de la carrera de Gastronomía de la Universidad Internacional, y el día de hoy voy a realizar una menestra con carne y patacones, para lo que voy a necesitar lenteja, pimiento, cebolla, orégano, ajo, un tomate, un plátano verde para la preparación de los patacones y carne de res. Para comenzar el video les voy a hablar acerca de la lenteja. La lenteja es originaria de Medio Oriente, donde todavía se las puede encontrar de manera silvestre, por así decirlo. Sus primeros cultivos y vestigios se dan en Israel, con una antigüedad de 6.600 años antes de Cristo, siendo así una de las plantaciones más antiguas encontradas. Aunque tiempo después, en una expedición realizada, se encontró vestigios de esta misma planta también en Siria y en Turquía, pero por la antigüedad aún se le sigue atribuyendo a Israel como el pionero en cultivo. A continuación vamos a proceder a cortar nuestra cebolla y podemos decir que la cebolla tiene origen en Asia y se conoce más o menos desde el año 6000 a.C. Esta se extendió a Europa gracias a los romanos y tiempo después llegó a América. A continuación procederemos a cortar nuestro pimiento en corte brunoise. El pimiento es una especie propia de América del Sur y esta fue llevada al viejo continente, lo que corresponde a Asia, Europa y África, gracias a Cristóbal Colón, ya que él llevó este alimento en su primera expedición en el año de 1493. Para la realización del tomate vamos a proceder a blanquearlo y después lo licuaremos, pero bueno, antes de esto les voy a contar un poco acerca de este. El tomate es una especie originaria de América, especialmente de los Bajos Andes. Era muy cultivado por los aztecas mexicanos y tiempo después fue introducido a América del Sur directamente desde México. El ajo. El ajo es un producto originario de América Central. Luego se extendió por la India, pasó por el mar Mediterráneo hasta llegar a Grecia. Era un alimento bastante consumido por las civilizaciones romanas y griegas, y también se le atribuía propiedades medicinales, por lo cual también se podría decir que este era muy adorado entre todos los que la consumían. El arroz es una de las principales guarniciones de nuestro plato, así que por esta razón les voy a hablar un poco de él. El arroz tiene sus primeros orígenes en Asia, entre lo que corresponde a India y China. Luego pasa a Tailandia y después se expande por lo que corresponde a Vietnam, Camboya, Japón y Corea. Vamos a utilizar el orégano para aromatizar nuestra carne. El orégano tiene sus orígenes en el Mediterráneo europeo. En el siglo XV este es llevado a América y a partir de ahí es cuando se lo incorpora en algunas de las recetas de los pueblos mestizos. El plátano verde se dio a conocer en el Mediterráneo en el año 650 después de Cristo. Tiempo después fue trasladado a las Islas Canarias y en el siglo XV fue llevado a América, principalmente esto por las corrientes migratorias que surgieron en dicha época. La carne. Cuando los europeos llegan a América, introducen el ganado, aunque el consumo de carne ha sido parte esencial dentro de la dieta del hombre. Desde el principio de la humanidad, los seres humanos hemos ido evolucionando, pasando de ser herbívoros a convertirnos en cazadores.
Así que por esta razón conocemos que la carne ha estado presente en nuestra dieta desde épocas inmemorables. En la cultura occidental es muy habitual el consumo de carne, no solamente de carne de res, sino de algunos tipos de carnes. Una vez que tengamos preparado nuestro mise en place, vamos a iniciar con la preparación del plato. En una olla de agua hirviendo vamos a colocar un tomate para proceder a escalfarlo parcialmente. En las épocas pasadas se decía que el tomate era considerado una planta venenosa. Esto por la presencia de tomatina, que era considerada una sustancia alcaloide que se encontraba presente en lo que eran hojas y el fruto. Por esta razón, en un inicio solo se tenía esta planta como una planta ornamental, más no como una planta de consumo. Tiempo después se descubrió que el fruto era apto y fue ahí cuando se comenzaron a desarrollar las diferentes preparaciones. Para la preparación de nuestra menestra, como primer paso vamos a realizar un refrito, el cual va a consistir de ajo, al cual vamos a dejar que expulse un poco su líquido para que nos aporte más aroma al plato. El ajo era considerado un alimento que aportaba bastantes propiedades medicinales. Por tal razón, los egipcios les daban de comer esto a sus esclavos porque decían que esto les iba a mantener fuertes y saludables. Aparte de esto, el ajo también era considerado como una especie mágica, a la cual se le atribuían y se la nombraba mucho en los diferentes juramentos que se realizaban. Y también podemos decir que utilizaban el ajo como una forma para espantar a los espíritus de las tumbas de sus muertos. Procederemos a colocar la cebolla. Esta ayudará a que el ajo se concentre un poco más y con el agua que presenta en la cebolla obtendremos una mezcla bastante agradable. La cebolla era bastante cultivada por los sumerios en el año 6000 a.C. y era tan aceptada y tan conocida que incluso la pintaban en murales. Y los griegos y romanos las consumían en grandes cantidades. Añadiremos a nuestro refrito pimiento. Lo normal y más usual es usar pimiento verde, pero en este caso hemos usado pimiento rojo. El pimiento, con la llegada del pimiento al viejo continente, Europa sufrió un gran cambio en sus preparaciones, pues en muchos casos se sustituía la pimienta negra por el pimiento, o en algunos casos se utilizaban los dos. Lo bueno aquí fue que se crearon nuevos sabores y se le dio un gusto diferente a las comidas. Añadiremos un poco de sal para que nuestros vegetales puedan botar toda el agua presente. Transcurrido un tiempo en donde veamos que nuestros vegetales tienen un sofrito en su punto, desglasaremos con un poco de agua. Ahora vamos a añadir nuestras lentejas que previamente dejamos remojadas para que puedan estar un poco más suaves. La lenteja para los egipcios fue un cultivo muy importante porque ellos se convirtieron en los principales exportadores de este alimento. Para ellos la lenteja era considerada como un alimento de la realeza, aunque también la consumían sus esclavos, principalmente los que estaban a cargo de la elaboración de la pirámide de Keops, que es hasta el día de hoy la más grande de Egipto. Pero en el caso de los griegos y romanos, la lenteja era un alimento netamente solo para las personas pobres, aunque lo consumían también las personas que se atribuían a humildes y pobres, que eran muchos de los religiosos y filósofos.
Nuestro tomate estuvo en el agua por alrededor de 3 minutos y ahora procederemos a licuar. Una vez que el tomate esté licuado, vamos a añadirlo a la olla, previamente tamizado para evitar que se vayan las cáscaras. Y dejaremos que se cocine la lenteja en el jugo del tomate. Para la realización de nuestros patacones vamos a necesitar que el aceite esté bien caliente y la característica de estos es que van a tener una doble fritura. La primera fritura se realiza con el plátano, como podemos ver, netamente crudo. Después procederemos a aplastar en la tabla con la ayuda de un vaso al que vamos a engrasar previamente para que no se pegue el verde. Y después regresará a la olla para su segunda fritura en la cual quedará ya mucho más crocante. Vamos a esperar a que se caliente el aceite y procederemos a realizarlo. El plátano verde era un alimento que se les daba principalmente a los esclavos negros. Eh, Según las historias y los acontecimientos sobre los que investigué, se dice que en Cuba en un cierto tiempo llegaron esclavos negros traídos por los ingleses, a los cuales se les daba eh, el plátano verde cocido y después majado. Por esta razón, en Cuba también se tiene una gran influencia del plátano verde y también se consume algo parecido a lo que nosotros tenemos, que es el bolón. Vamos a verificar que nuestros plátanos se encuentren dorados de un lado y procederemos a darles la vuelta. Una de las formas que se adoptó, como les había mencionado antes, de comer el plátano cocido y después majado, se adoptó de algunos lugares como era Ghana o la Siena de León. Con la ayuda de este vaso vamos a proceder a majar nuestros patacones, pero para evitar que se nos pegue vamos a colocar un poquito de aceite en la parte inferior del vaso. Han transcurrido alrededor de unos 25 minutos y nuestra lenteja tiene este aspecto. Está bastante suave, pero para que no se seque vamos a proceder a aumentar un poco más de agua. Una vez que nuestros plátanos estén dorados de lado y lado, ya podemos aplastarlos con la ayuda del vaso. De esta forma nos quedan nuestros patacones. Eso haremos con todos los plátanos que tengamos en la olla. En este punto nuestros plátanos ya han pasado por su primera fritura. Como podemos ver, estuvieron bastante blandos como para ser aplastados, pero aún están crudos en su interior. Por esta razón realizaremos la segunda fritura cuando ya tengamos lista la menestra y la carne para que salgan más crocantes. Como último paso tenemos nuestra carne, la cual vamos a hacer únicamente en esta parrilla porque no tenemos una brasa como en la que generalmente se realiza. La vamos a adobar con un poco de sal. Y orégano. El orégano en la Edad Media era utilizado como una medicina natural para tratar los problemas del hígado y también lo utilizaban mucho como un desinfectante de ambientes cuando se producían las diferentes epidemias. Vamos a colocar nuestra carne en la parrilla para que se siga cociendo. Las reses en la Edad Media eran considerados animales de carga netamente. Por esta razón no eran muy consumidas, pues se decía que una vez que éstas acaben con su vida útil, es decir, con todos cumplido con todos los años de servicio, ahí sí podía ser faenada. De lo contrario, como les digo, era considerada una bestia de carga o bestia de tiro.
Iremos verificando que nuestra carne esté cocida de ambos lados y de ser necesario haremos la vuelta. Este es el aspecto que debe tener nuestra carne una vez que esté completamente sellada de lado y lado. Y ahora sí procederemos a emplatar. Ya que nuestra carne está lista, procederemos a hacer la segunda fritura de los patacones, así que dejaremos que el aceite se caliente y procederemos a freírlos. Una vez finalizada nuestra preparación, nuestro plato ha quedado de esta forma. Tenemos los patacones, la carne, la lenteja y el arroz. Ahora les voy a hablar un poco más acerca del arroz. El arroz siempre ha sido considerado un alimento de la alta sociedad, pues se decía que una cocina sin arroz no era cocina. Y se hacía una metáfora que decía que no tener arroz en una cocina era como tener una mujer extremadamente bella a la que le faltase un ojo. El arroz siempre ha sido sinónimo de comida y por tal razón siempre ha tenido relevancia y culto. Es así como los asiáticos decían que el arroz va a ser un compañero inseparable durante toda la vida y después de la muerte también. Por esta razón enterraban a sus seres queridos con una porción de arroz en la boca. Pero bien, ahora vamos a hablar de el plato en general. Este plato es muy consumido en la provincia de Guayas, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Como bien sabemos, tiene influencia europea, pues ellos fueron los que nos trajeron los porotos y guisantes, en este caso la lenteja. Y a este plato se fueron incorporando muchos ingredientes más, como los que utilizamos para su preparación, que fueron la cebolla, el pimiento y el ajo. Tiempo después se fue adoptando este plato y cambiando hasta hacerlo parte de nuestra cultura gastronómica. La historia nos dice que los creadores de este plato, bueno, no creadores exactamente, pero los que motivaron a la venta de este plato fueron una familia ambateña que se establecía en Guayaquil, específicamente sus hermanos de apellido Ramos, a los que conocían como los Chagras, esto en la época de los 70. Bien, se dice que ellos tenían un restaurante tipo bar al que llamaron El Flamingo, donde se les ocurrió comercializar este plato que por lo general se lo realizaba en casa y tuvo bastante aceptación. Comenzaron vendiéndolo en 5 sucres y después llegó al punto de costar 35 sucres. De ver la acogida que tenía este plato, la mayoría de gente comenzó a replicarlo y después de un tiempo todo el mundo lo vendía. Hasta el día de hoy que podemos encontrarlo a cualquier hora del día, donde sea, en puestos pequeños de venta ambulante como los agachaditos o tal vez en locales donde sean ya un poco más elaborado y su precio de igual forma variará de acuerdo a donde se lo consume. Este ha sido mi plato, muchas gracias.